Luis Fonserrada es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, una institución realmente seria que desde hace varias décadas se dedica a examinar las circunstancias de la economía mexicana. Yo quiero agradecerte como siempre, Luis, que estés con nosotros, y en parte la conversación tiene que ver con la necesidad de poner ciertas cosas en claro en esta campaña electoral. Estamos hablando, por ejemplo, de cuál va a ser el futuro de la reforma energética, dependiendo de quién gane la presidencia de la República. Lo curioso del caso es que todos los candidatos han dicho que preservarían la reforma energética, incluso Andrés Manuel López Obrador, que dijo en el pasado que la echaría para atrás. Pero déjame preguntarte, ¿si es una buena reforma, si es algo que realmente ayuda a un país el tener una situación en que pueda haber inversión privada en energía? Por supuesto. Gracias por la invitación, Sergio. Indudablemente, la reforma energética nos permite finalmente explorar y extraer petróleo que Pemex no lo podría haber hecho solo. Tecnología y sobre todo enormes cantidades de inversión que se requerían, que solo podía aportar, dada la situación financiera de Pemex, las grandes empresas y los conglomerados internacionales. ¿Por qué es tan importante? Hoy tenemos un déficit en la balanza de pagos. Si solo tomamos la parte petrolera, lo que exportamos e importamos de productos petrolíferos, tenemos un déficit desde el 15, que creció en el 16, que volvió a crecer en el 17 y que va a volver a crecer en el 18. Y no tiene que ver con el precio del petróleo, esto es muy importante, tiene que ver con la cantidad de ventas que hacemos. Hoy, de hecho, si sube el precio del petróleo, dado que somos deficitarios, compramos más de lo que vendemos, tendríamos un déficit mayor. Puede ayudar a las finanzas públicas, pero no a la balanza de pagos, no al país. Es fundamental incrementar la producción petrolera, pero además tiene un elemento muy importante fiscal. Yo creo que habría que entender que además de esta parte de la producción de petróleo y las posibilidades de tener una balanza positiva en la balanza de pagos petrolera, hay que atenderlo como un tema fiscal. Los recursos que podrá cobrar el sector público por impuestos en la producción, por dividendos, etcétera, son fundamentales para el futuro. Hay que recordar que tenemos una recaudación muy baja con respecto al resto del mundo, que esa habrá que irla incrementando. Y aunque los ingresos petroleros no son recurrentes y pueden cambiar por el precio, de todas maneras forman una parte fundamental o formarán una parte fundamental todavía más para hacer frente a algunos gastos. Pensar en echar para atrás la reforma petrolera o en revisar los contratos, que ese tiene otro aspecto muy serio, es cerrar la posibilidad de atender nuestras necesidades en salud, en infraestructura, en educación, por ejemplo. ¿Qué opinas de la idea de que más que concentrarnos en exportar petróleo crudo, que eso no importa, que lo que hay que hacer es invertir en nuevas refinerías de gasolina? Mira, hoy las refinerías de Pemex arrojan un déficit anual de 100,000 millones de pesos. Año con año nuestro sistema de refinación es deficitario. Solo hay una refinería de Pemex que es rentable. Es la de Deer Park, que está en Houston. Que es la de Deer Park, está en Houston y la administra Shell, a la que entramos en un acuerdo de alianza estratégica en 1992 por ahí. Bien llevada, con un mínimo de gente, una refinería muy eficiente. Hay muchísimas refinerías en el exterior donde podríamos hacer algo así, con un pequeño gasto para hacerles un upgrade, para permitir que puedan procesar otro tipo de petróleos, no solo ligeros. Construir una refinería, además de que te puede llevar muchos años, el precio de una nueva refinería se escala mucho en el tiempo, porque dura mucho tiempo. Los presupuestos originales realmente son de base. Entonces, una refinería nueva... Está la nueva refinería que se quería construir en Hidalgo, que el presidente Calderón la echó a andar, iba a tener un costo de 9,000 millones de dólares. Desde el principio se sabía que iba a perder dinero, pero de todas formas se empezó y finalmente se tuvo que parar. Claro, era absolutamente absurdo hacerla. Nos podría haber costado 14 o 15,000 millones de dólares, casi el 50% más de lo que era originalmente. Es una decisión extraordinariamente delicada. El proceso de refinación es un proceso técnico muy delicado,
muy importante. Los márgenes son relativamente cortos. Es muy pequeño porque la gente no entiende. La gente dice es que si el margen del petróleo es muy alto, entonces el de la gasolina tiene que ser mayor. Pero lo que me decía a mí un director de Pemex una vez es de 100 pesos que tú pagas de gasolina, 50 son de crudo y solo un 4% son de la refinación de gasolina. Exactamente. Entonces, el negocio de las refinerías es un negocio de gran volumen. Construir una refinería, o 2 o 5 refinerías, bueno, es algo sin sentido porque se llevaría mucho tiempo. Además tenemos el otro tema, y es que cada vez menos en el tiempo la demanda de gasolina, porque los vehículos irán siendo eléctricos cada vez más. Que ya estamos empezando a ver horizontes de 2025, quizás 2030, en que vamos a tener una transición más o menos completa a vehículos eléctricos. Quiere decir que para el 2025, Sergio, muy probablemente la demanda por gasolina empiece a caerse rápidamente, que es el momento en que estarían terminándose de hacer una refinería. No parece tener sentido. En cambio, como Estado, como país, tenemos otros requerimientos muy serios. Tenemos infraestructura y ahí tenemos un campo enorme que fue muy descuidado durante esta administración. Incluso tenemos un montón de pozos viejos que a Pemex no les son rentables, pero que sí podrían ser rentables con inversión privada. Por supuesto. Y además, según lo que entiendo, platicando con los expertos en Pemex, aún en tierra, no necesariamente en aguas profundas o aguas someras, tenemos un gran potencial todavía. Así que sí, con una participación podríamos tener una producción mucho más grande. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué tan importante es la electricidad? ¿Qué tan importante es el gas natural para la industria? Bueno, es muy importante. Indudablemente es uno de los insumos críticos. Recordarás que hace 2, 3 años hubo una caída importante en la producción. Se detuvieron plantas completas en México, en toda la República prácticamente, por la escasez de gas. Y es que no teníamos gasoductos para poder importar el gas. El único que nos quedaba era el que había hecho López Portillo. Pero lo curioso es que hemos estado construyendo gasoductos y luego los paran manifestantes y ahí se quedan los gasoductos durante años. Mira, este es un tema fundamental. Derechos de propiedad. Tanto para los contratos que se dice por ahí que tendrán que revisarse, como para parar el uso de estos gasoductos. Si no hay una gran claridad en términos del uso de la propiedad, de lo que ya está establecido, de contratos, no se puede invertir en México y nos detiene el crecimiento, y nos detiene la generación de empleo y la imposibilidad de reducir la desigualdad y la pobreza, que el empleo es lo único que lo hará y la inversión es lo único que nos llevará, ¿no? Te he escuchado decir que entre los elementos que tenemos que tener en este país para poder realmente construir un país más próspero está el Estado de Derecho. ¿Así lo ves en este tipo de temas? Absolutamente. Aquí requerimos regirnos por la ley, por los derechos de propiedad, por reglas de juego muy claras. Si yo invierto y tengo un contrato, sea que me atengo, tengo las reglas claras, pues que se cumplan. Si no cumplo, tendré una multa, tendré cualquier tipo de castigo, pero si lo cumplo, sé que habrá reglas claras. Cuando se revisan las reglas, tú dices, bueno, que no habíamos establecido ciertas reglas, que no íbamos a funcionar de esta manera, entonces se interrumpe. Hay compañías europeas que no volverán a invertir en México probablemente por decenios, porque después de que tenían contratos se les impidió continuar, por ejemplo, con los proyectos de viento para generar muchos de los cuales fueron detenidos en Oaxaca, ¿no? Exactamente. También ya habían pagado por los terrenos, pero venían otros grupos y exigían más dinero y era como una extorsión constante. Y si el Estado no interviene a ver que haya Estado de Derecho, a ver que se cumplan las reglas de juego, entonces no hay ningún piso donde estar. Todo es incierto, todo es ambiguo y gran corrupción. ¿No te frustra a veces, Luis, que estamos viendo una campaña electoral en la cual pues, nos estamos jugando el futuro de la nación y lo que estamos escuchando muchas veces son descalificaciones u ocurrencias y no ideas claras de qué medidas tiene que tomar el país para salir adelante en lo económico, que es la única forma de combatir la pobreza? Muy frustrante verlo así.
Yo esperaría que a partir de que se inicien las campañas... ¿No te parece absurdo que se les prohíba a los candidatos ofrecer propuestas concretas hasta el 30 de marzo? Absolutamente absurdo. Yo creo que debería estar sucediendo. Y yo esperaría ver programas concretos, con objetivos específicos, con una estrategia específica para lograrlo, sin duda para crear más inversión, más empleos, pero ya además, ¿no?, consistentes, contundentes. Sí es frustrante no verlo todavía y que anden en chismes y diretes, etc. México es un país pobre, hay muchas razones por las cuales México es un país pobre, pero todos sabemos que si tuviéramos más inversión, más ahorro en primer lugar, más inversión, esto generaría mayor crecimiento económico y podríamos tener una mejor situación como la tuvimos en otros tiempos en que el país crecía y de forma sana. ¿Cuáles serían los elementos? Ya mencionaste Estado de Derecho. ¿Qué otros elementos tendríamos que tener? Yo creo que financiamiento sigue siendo importante. Es un a pesar de que el crédito ha crecido mucho, el sector ha crecido privado. A 2 dígitos y va muy bien. Yo creo que para poder apoyar empresas medianas, pequeñas, todavía tenemos que hacer un esfuerzo. La ABM, la Asociación de Bancos de México, está trabajando en esquemas de este tipo y va a ayudar a complementar. La seguridad, Sergio. ¿La seguridad sí afecta a la economía? Definitivamente. Robos de camiones, gastos en patrullas, seguridad privada para acompañar las operaciones. ¿Robos de combustibles también? Bueno, el robo de combustible es un... Se ha convertido en una pesadilla. Bueno, es un escándalo, es dramático. No podemos de veras como Estado parar eso. Yo creo que es una de las grandes responsabilidades del Estado y no está sucediendo. Entonces, la protección de las familias, de las empresas, de la operación económica diaria, yo creo que eso es para lo que está un Estado. Y yo creo que es fundamental hacerlo. Y sí afecta seriamente la actividad económica. Allá en los años 90, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, muchas voces de la izquierda decían no, es inaceptable tener este Tratado de Libre Comercio. Un cuarto de siglo después vemos la amenaza de Estados Unidos de tratar de quitar el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí era importante el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que fue muy importante. Yo creo que nos ha permitido muchas cosas. Y la obvia, la evidente es este mucho mayor monto de exportaciones que hacemos. En los 80 principios exportábamos 23 mil millones de dólares. Hoy exportamos prácticamente casi 20 veces más, 300, casi 400 mil millones de dólares. E importamos otro tanto. Es cierto que importamos mucho de lo que exportamos, pero no importa. La posibilidad de ir sustituyendo estas importaciones y el empleo que se genera para poder llevar a cabo estas exportaciones han cambiado a México. Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Siempre es un placer conversar contigo. El placer es mío, Sergio. Gracias a usted también, amigo televidente, que hace posible este programa. No se le olvide, nos vemos la próxima.